Gloria a Dios. Hermanos amados, sean todos ustedes bienvenidos al tema número 20 ya. 19 no, al tema número 20 del estudio a la epístola a los romanos. Amén. Esta carta que es considerada la columna vertebral del Evangelio. Contiene la doctrina más profunda, la doctrina más sana, la doctrina más sólida, para que nosotros como cristianos nos afiancemos en el camino del Señor y vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Hemos leído esta parte de la palabra del Señor donde nos dice, y estamos en el capítulo 5. Hemos recorrido 5 capítulos. A partir de desde el capítulo 4, el apóstol Pablo se enfoca en la justificación. Habíamos visto que los primeros capítulos, Pablo se enfoca a hacerlo entender al ser humano que es un pecador. Pablo se enfoca a que los seres humanos reconozcan que están perdidos, reconozcan que si no tienen a Dios en su vida, ellos igualmente van a perecer. O sea, van a sufrir, van a llorar en esta tierra como consecuencias de todos sus pecados, y en la vida eterna, o sea, en la vida venidera, sufrirán por toda la eternidad. Pero terminando esos versículos donde habla de la condenación del hombre, de la culpabilidad del hombre, él habla que hay un Salvador, que Dios se proveyó un Salvador que se pusiera en el lugar de todos nosotros. En este caso vamos a entender, así como las dos enseñanzas pasadas, hemos entendido cómo el ejemplo de Abraham, el ejemplo de un hombre de Dios, pudo agradar a Dios, pudo ser aceptado por Dios a través de que él confiaba en lo que Dios le dijo. Eso es muy importante, que todos nosotros confiemos de todo nuestro corazón en lo que Dios dice. Si confiamos en lo que Dios dice, vamos a tener victoria siempre. Siempre vamos a tener victoria. Siempre estaremos agradando a Dios, porque andamos en obediencia, porque andamos haciendo lo que Dios nos dice. Hemos leído 5:1 del libro a los Romanos. Para mí este capítulo es un capítulo crucial, un capítulo que debemos entenderlo muy bien. A primera instancia, queremos nosotros leer esto, luego les haré una pregunta y ustedes me van a responder. Amén. Dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está allí el versículo. ¿Cómo se titula? Se titula La justificación por fe. Así se titula la enseñanza de esta noche. Primera parte, porque son como no sé cuántas partes será. Vamos a clasificarlo, pero habla mucho en este capítulo 5 acerca de la justificación. Entonces le hemos puesto la justificación, primera parte. Como subtítulo, inocentes y en paz con Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, mira cómo Dios nos habla a nosotros a través del apóstol Pablo. Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios. Dice: justificados pues por la fe. Mira, en el ejemplo de Abraham vimos cómo Dios se agrada de aquellos que creen en su palabra. O sea, allá por el capítulo 4. Ahí nosotros vimos cómo Dios se agrada
de aquellos que creen en su palabra y que confían con todas sus fuerzas en Él. Tenemos que nosotros creer en la palabra de Dios. Para ser salvado, para ser justificado, tenemos que confiar, tenemos que creer en la palabra de Dios. Y tenemos que confiar no a medias, tenemos que confiar con todas nuestras fuerzas. Así como Abraham lo hizo, porque vimos el ejemplo de Abraham. Y Dios se agrada de ellos y los acepta como hijos, como amigos. Imagínate, a Abraham Dios lo tuvo como un amigo íntimo que le contaba cosas íntimas, secretos. Y Dios prometió salvar de la condenación eterna, o sea, del infierno, si nosotros creíamos o creyéramos en lo que Él dice. Dios nos prometió salvarnos de la condenación eterna, del infierno eterno, a todos aquellos que creen y aceptan ¿qué? Aceptan las palabras de Jesucristo. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso significa buenas nuevas. Jesús dijo, les he traído las buenas nuevas. Las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Cristo vino para morir por nosotros. Que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros seamos salvados de la condenación eterna. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Es una preciosa bendición para todos nosotros. Esa es una noticia extraordinaria para nosotros. Pero tenemos que creer. Y todos los que hemos creído, estamos en esta esperanza. Bueno, Jesús vino para salvar a todos los que deciden dejar el pecado y arrepentirse y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios dice. Para esto, el que se acerca a Dios necesita ¿qué? Necesita tener confianza en Él y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es arrepentirse de nuestros pecados? Es lamentarse por todo lo malo que uno hizo y buscar ayuda de Dios. Porque yo sé que muchos de nosotros, cuando estábamos en nuestra vida pasada, vida de pecado, nosotros buscábamos ayuda. De muchas maneras buscábamos ayuda. ¿Para poder qué? Para poder salir de ese mundo pecaminoso. Pero buscamos ayuda de hombre, y la ayuda del hombre nunca va a ser ayuda. Porque ¿cómo puede un hombre o cómo puede ayudarte alguien que está en la misma condición de pecador? Entonces no puede ser una ayuda. Por eso que cuando uno se arrepiente es que se humilla delante de Dios y le muestra que necesita la ayuda de Dios. Se lamenta por todo lo malo que hizo y clama la misericordia del Señor, la ayuda de Dios. Eso es arrepentirse de todos sus pecados. ¿Para hacer qué? Para ser justificado por Dios. ¿Por qué necesitamos los seres humanos ser justificados por Dios? ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Dios es el juez justo. ¿Quién es el juez justo? Es Dios. Dígalo, ¿quién es el juez justo? Es Dios. No son los jueces que hoy en día están allí en una corte. Es Dios.
Vamos a estudiar esto. ¿Qué significa justificados por fe? A ver, hemos leído que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pase. Puede pasar. Dice, justificados pues por la fe, viene de una palabra griega. Pase. Viene de una palabra griega que es la palabra dikaio, con K de querosene y doble O. Esta palabra significa, escuchen, presten atención, miren acá, no miren a su Biblia, miren acá, eso. Significa rendir, significa mostrar, significa considerar como justo o inocente o santo. ¿Qué hemos leído? Justificados pues por la fe. Bien, ¿qué significa justificados? Significa mostrar y considerar a alguien como justo, como inocente, como santo delante de todos. Yo sé que se le está alumbrando y están entendiendo esto. Vamos a ver. Vemos cómo este significado es profundo. Dios nos muestra ante todos, ante el mundo, ante la sociedad, ante los que no creen en Dios, ante Satanás, ante todos, nos muestra como inocentes. No se preocupe, está bien, venga a la iglesia. Dios nos muestra como inocentes, como libres de pecado, escuchen, como justos, como santos, como gente que no tiene de quién acusarle. O sea, ya nadie, el diablo no puede venir y decirte, tú eres un fornicario, tú eres un idólatra. Ay, sí, ¿no te acuerdas que tú ibas cada semana o cada año a tu fiesta patronal, a hacer allí una fiesta de una semana, saltar, cantar alrededor de un santo? Ya el diablo no puede decirte eso. ¿Por qué? Porque si usted se arrepintió, ¿qué dice la Biblia? Justificados por la fe, Dios, el juez de toda la tierra, te declara inocente. Así como la Biblia dice que el acta de decretos, o sea, la lista de todos tus pecados que estaba ahí apuntado, dice que es anulada, dice que es quemada, o sea, dice que es desechada porque usted ya se arrepintió de todos sus pecados. Amén. Ya Dios muestra, ya Dios te considera como un justo, como una persona inocente de toda culpa, como un santo de Dios. Usted, amado hermano, amada hermana, ustedes son santos de Dios, son justos delante de Dios, son inocentes por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Porque a través de Cristo, Dios nos declara justos e inocentes de toda culpa, de todo pecado. Por eso dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él, Dios nos puede declarar justos e inocentes. Porque la Biblia dice, más adelante vamos a leer, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué nos declara Dios? Nos declara justos, nos justifica, nos muestra ante todos, nos considera como justos, como inocentes, como santos, como gente que no tiene de qué acusarle, como personas sin manchas, sin antecedentes, como limpios, como lavados, como puros. Así Dios nos declara, así Dios nos muestra y así Dios nos considera.
Por eso que Efesios dice que Cristo quiere mostrar a una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Porque ese es el plan de Dios para todos, para toda la humanidad. Pero pocos son los que creen y pocos son los que se arrepienten. Pero los que se arrepienten a través de Cristo son declarados por Dios, que es el juez de toda la tierra, son declarados inocentes. Ahora les pregunto a ustedes, siendo así, ¿usted es una persona justa o es una persona todavía injusta? ¿Usted es una persona culpable o eres una persona inocente? Somos inocentes de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Justificados por la fe, dice. ¿Por haber qué? Usted fue justificada por Dios por haber confiado en lo que Cristo dijo. Crean en mí y yo les voy a dar la vida eterna. El que cree en mí nunca morirá. El que cree en mí no se va a condenar. El que cree en mí tendrá vida eterna. Eso dijo el Maestro Jesús. Y nosotros tenemos que creerle. Si nosotros creemos en eso, en la palabra que Él dijo, amados, Dios nos declara inocentes. Nos arrepentimos, nos entregamos de todo nuestro corazón y Dios nos declara como lavados, como puros. O sea, usted es un santo de Dios. Un santo no es un santo de yeso que se inventaron los católicos, que está ahí, ni siquiera no habla, no escucha y no hace nada. Ellos lo llaman santos a eso. Pero la Biblia lo llama ídolos, que no hablan, que no escuchan, que no hacen nada. Santos de Dios, Dios en la Biblia los llama a todos los creyentes, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. También los llama hijos de Dios, también los llama inocentes de Dios, también los llama justos. Por eso que solamente los justos estarán en las bodas del Cordero. Nosotros estaremos en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque fuimos justos a través de que Cristo, a través de Cristo Jesús, a través del sacrificio de Cristo, Dios nos declaró justos e inocentes delante de Él. Amén. Ese es un motivo para poder alegrarse y darle un aplauso fuerte a nuestro Salvador. Vamos, eso, gloria a Dios. Ahora, solo Dios nos puede declarar justos e inocentes, pues Él es el juez de toda la tierra. Vamos a leer unos ejemplos de cómo solo Dios nos puede declarar justos. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien y me voy a ir al cielo sin haberme arrepentido, sin haber venido y decir, Señor Jesús, perdona mis pecados, me entrego de todo mi corazón y quiero que me salves. Vamos a leer libro de Lucas, apúntelo y mire aquí, solamente apúntelo y lo busca en su casita. Yo les voy a leer para correr más rápido. Libro de Lucas 16:15. Lucas 16:15. Dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Luego dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
A ver, en un lenguaje sencillo dice de esta manera. Entonces Jesús les dijo, ustedes tratan de aparentar delante de los demás como personas muy honestas, muy buenos, muy justos. Pero Dios les conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. ¿Por qué? Porque hay gente, amados hermanos, que quiere justificarse. Pero eso es hipocresía, porque aparentan algo de lo que no son. Por ejemplo, en una primera ocasión se pueden mostrar como personas buenas, generosas, pero detrás de esa supuesta generosidad está un interés de recibir una recompensa por lo que hicieron. Y los fariseos eran así. Los fariseos esperaban ser recompensados. Los fariseos esperaban que les reconozcan y les digan, ustedes son muy buenos. Pero Dios sabía, Dios conocía las intenciones de sus corazones, que ellos lo hacían por ganar fama y no por glorificar a Dios. Se justificaban. Decían, yo soy más bueno que todos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer acerca del fariseo y el publicano, ¿verdad? Que eran, uno de ellos fue declarado justo por Dios, el otro siguió en sus pecados. El quien se justifica a sí mismo o se dice soy inocente sin serlo, es como quien se baña con agua sucia, nunca será limpiado. Escuchen muy bien. Quien se justifica a sí mismo o se dice soy inocente sin serlo, es como quien se baña con agua sucia. Yo les pregunto a ustedes, miren aquí, yo les pregunto a ustedes, alguien que se baña con agua sucia, ¿será que se va a lavar o no? Alguien que se baña con agua sucia, ¿será que quedará limpio o no? No. ¿Por qué? Porque el agua es sucia. Esa es una respuesta sencilla. ¿Qué les quiero enseñar con esto? El mundo está lleno de pecados. Para poder entender cómo es el pecado, es como metámoslo a 100 personas en un lodo sucio, como los chanchos que viven en suciedad. La gente está llena de pecado y empapada de pecado, carga pecado tras pecado. Y querer justificarse, querer decir, no, yo estoy limpio, yo no estoy sucio, es como que, a ver, Señor, yo no tengo culpas, no tengo suciedad. Y empezar a agarrar el agua del lodo y empezar a limpiarse. Siguen de sucios, siguen llenos de pecado y siguen en el pecado. Es por eso que Colosenses dice que cuando uno se arrepiente de sus pecados, Dios lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios los saca de ese lodo, que están en el pecado como el chancho, envuelto en el pecado como el cerdo que se revuelca en el pecado y está sucio. Dios los saca de ahí. Dios un día nos sacó del pecado y nos trasladó a otro lugar. Ahí nos lavó, nos limpió, nos purificó. ¿Cuándo? Cuando pedimos ayuda. Cuando pedimos ayuda, Dios nos justificó. Si alguien no pide ayuda, Dios no justifica a nadie. Por eso que la gente que dice, no, yo no necesito a Dios, yo soy bueno, ¿para qué me voy a arrepentir si no hago nada malo? Es como la gente que está en el lodo y se está revolcando, dice, yo estoy limpio, yo no estoy sucio, yo no me he ensuciado nada. Pero la gente que reconoce dice, no es verdad, yo estoy sucio
Yo estoy como los cerdos que están revolcándose en el lodo. Yo estoy así, estoy sucio. Señor, ayúdame, por favor. Necesito que tú me ayudes. Es como cuando la gente viene y se arrepiente y dice, Señor, perdóname. Toda mi vida he pecado contra ti. Ten misericordia de mí. Y Dios en ese preciso momento lo saca de ese mundo de pecado y lo lleva y lo limpia y lo lava de todos sus pecados. Es por eso que cuando nos arrepentimos, ese día que nos arrepentimos, lloramos, estuvimos ahí horas llorando. ¿Por qué? Porque Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros ahora vivimos. Ahí es donde nosotros ahora estamos cimentados. ¿Pero por qué? Porque Dios nos justificó. Porque Dios nos sacó y porque nosotros clamamos ayuda. Porque reconocimos nuestra condición. Estábamos llenos de pecados. Estábamos cargados de pecados. Pero quien se justifica a sí mismo es semejante a este fariseo. Mira, Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era un extremo religioso, pero hipócrita. Era un hombre que predicaba la palabra de Dios, pero no lo cumplía. Eso es hipocresía. Eso era el fariseo. El publicano era un pecador, así como la gente que no conoce a Dios y que vive su pecado normal y que no le interesa. Y cuando se ve envuelto en una enfermedad, viene a la iglesia y pidiendo ayuda a Dios. Pero esos son los que se arrepienten más rápido, porque es casi imposible que un fariseo se arrepienta, porque él cree que está bien, porque conoce la ley de Dios. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mira, desde la primera palabra, el fariseo puesto en pie, o sea, así, supongo que él estaba cruzado de brazos y con la cabeza bien alto, orando de esta manera. Dios, mira, imagínate, ni siquiera arrodillado, ni siquiera con la cabeza agachada y diciendo, Padre, perdona mis pecados, si quizás hoy día cometí algún pecado. No, él se paró allí sacando pecho y dijo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Mira, imagínate, no soy como ese vecino es un fornicario. Lo veo que va a los brujos. No soy como ese. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínate, se había parado justo con un hombre pecador. Un hombre que había llegado, yo no sé con qué problemas, pero Dios había tratado con ese hombre. Ese hombre había llegado al templo y se había arrodillado y se había dolido por sus pecados y él se arrepintió y dijo y clamó la ayuda de Dios, diciendo, Señor, tenga misericordia de mí, yo necesito de tu ayuda, necesito que tú me perdones de mis pecados, tantos pecados que he cometido. Y se paraba el hombre, el publicano estaba totalmente arrepentido, llorando ahí en lágrimas, empapado en lágrimas. Mientras el fariseo, como decía, el fariseo parado allí como un seguridad, diciendo, no soy ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Eso no significa que no debes ayunar. Debemos ayunar. Pero hay gente que se justifica con esto. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Imagínate. Era terrible porque él habla y dice, doy incluso los diezmos de lo más mínimo. Pero se olvidaban, Jesús dijo, ustedes se olvidan de ser justos.
Ustedes diezman hasta de 10 céntimos, pero se olvidan de ser justos, se olvidan de ser misericordiosos, se olvidan de ser buenos con los demás. Entonces, ¿cuál es lo primero? Lo primero para nosotros como cristianos es que seamos misericordiosos, así como Dios hizo misericordia con nosotros. Así como Dios con nosotros fue bueno, fue misericordioso, así como Él nos declaró justos e inocentes, nos perdonó de todos nuestros pecados, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. Tenemos que perdonar a los demás. Tenemos que ser buenos con aquellos que son malos con nosotros. Tenemos que, si esa vecina es una bruja, siempre te está mirando mal, usted tiene que, cuando pasa por su lado, vecina, buenos días. Si no te contesta, siga saludándole y ore por esa persona, porque esa personalidad es de cristianos, de hijos de Dios, de justificados, de aquellos que fueron declarados justos e inocentes delante de Dios. Y mira, mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. O sea, Dios, ten misericordia de mí. He sido un pecador terrible, pero tenga misericordia de mí. Y mira lo que le dijo Cristo: les digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué descendió a su casa? Justificado. ¿Por qué? Por su fe. Porque confió en la palabra que Dios había dicho. Hermanos, no vale justificarse a sí mismos. No vale que cuando alguien nos hable y nos diga: hermano, usted está mal en esto, y usted diga: no, no estoy mal, yo estoy bien. Si voy a la iglesia, ahí empiezas a justificarte. Si yo diezmo, si yo ofrendo, pero si yo oro todos los días, si yo, no, pero estás mal en esto. No, hermano, yo estoy bien. No, te estás justificando estando mal. Mejor es agachar la cabeza y decir, examinarme y decir: no, yo estoy mal en esto, estoy siendo un orgulloso. Estoy siendo un celoso, me estoy alterando rápidamente, estoy guardando resentimiento en mi corazón. Oh Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Eso es un hombre humillado delante de su Creador. Estas personas son justificadas delante de Dios. Por eso dice: les digo que el publicano regresó a su casa justificado, declarado ¿qué? Inocente. Dios le perdonó todos sus pecados. ¿Por qué? Porque se arrepintió, hermanos. Si no se hubiera arrepentido, como el publicano, no hubiera sido perdonado. Por eso dice que regresó a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En un lenguaje sencillo dice esto: cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos, ese era el publicano, regresó a su casa, Dios ya la había perdonado. Porque él se humilló, él reconoció que había pecado y se arrepintió. Pero al fariseo no lo perdonó, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Así que no nos creamos importantes. Yo soy el mejor aquí, yo soy el más santo, yo soy el más bueno, yo soy el más puro. Porque eso huele a orgullo. Y eso ya no es
Ya no es valioso delante de Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Seamos humildes. Mientras Dios más nos bendice, seamos más humildes y vamos a seguir creciendo. No nos inflemos como sapo. ¿Han visto los sapos? Que se inflan y luego revientan, ¿verdad? ¿Y de qué les sirvió? O como los globos, que los inflas y agarras un alfiler y lo das ahí un alfilerzazo y se revienta todo. Y se fue todo a la nada. Por eso que nosotros tenemos que ser humildes delante de nuestro Salvador. Nunca nosotros debemos justificarnos a nosotros mismos, porque vamos a permanecer en el pecado. Y permanecer en el pecado es endurecerse. Y ahí sí que es muy peligroso. Hemos visto cómo nadie se puede justificar a sí mismo. Solo Dios nos justifica. Solo Dios nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque Él es el juez de toda la creación. Él un día va a juzgar. Luego dice, justificados por la fe. Fe viene de una palabra. La palabra fe viene de una palabra griega que es pistis, así como lo escucha, que significa credibilidad. Significa estar seguros, preste atención, significa estar seguros de la bondad y de la veracidad de Dios. O sea, estar seguros de que Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es todo lo maravilloso, pero que también Dios es veraz, Dios es justicia, que Dios es fuego consumidor. Tenemos que creer en las dos partes, porque las dos partes lo declara o lo proclama o lo describe la Biblia. También es confianza en Dios, confianza en Cristo para salvación. También significa fidelidad y gracia. Eso significa fe, credibilidad y estar seguros de la bondad y de la veracidad de Dios. Significa confianza en Cristo para salvación. ¿Qué necesito yo para ser salvado? ¿Qué necesitamos nosotros? Tener confianza en Cristo Jesús. Eso es fe. Tener credibilidad en sus palabras, en la palabra de Cristo. Arrepiente de tus pecados y entrégate y vas a ser un hijo de Dios. Creímos en eso y ¿qué? Ahora somos ¿qué? Salvados. La gracia nos alcanzó y ahora necesitamos ser fieles a Dios. O sea, por la credibilidad en la promesa de Dios y por creer en todo lo que Dios dijo en la Biblia, no solo creer en que Dios es amor, también Dios es justo y no tendrá por justo al pecador, dice la Biblia. Dios es fuego consumidor. También Dios es bondad a aquellos que se arrepienten y dejan su vida de pecado. Dios es bueno con aquellos que se arrepintieron y dejan su vida de pecado. Dios es bueno con ellos. Y Dios los bendice, Dios les da una vida nueva, Dios les da una familia hermosa, Dios les da bendiciones materiales y espirituales, pero a aquellos que se arrepienten y se entregan a nuestro Salvador y dejan su vida de pecado, pero es veraz, es fuego consumidor, es justo con aquellos que se burlan y se rebelan contra Dios. Así como tantos hombres que intentaron burlarse de Dios, que intentaron hacer que Dios no existía y cosas así, con aquellos Dios fue veraz, fue fuego consumidor. ¿Por qué? Porque se rebelaron pecando cada día. Y no se detuvieron en eso, sino que pecaron y sobrepecaron. Y acabaron sus vidas. Eso es muy, pero muy triste.
porque Dios es amor. Es cierto que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Creen o no creen? ¿Dios es amor o no? ¿Sí o no? Dios es amor. Pero también Dios es justicia, ¿verdad? Dios es veraz, dice la Biblia. Dios es fuego consumidor. Entonces tenemos que nosotros, si vivimos una vida correcta delante de Dios, vamos a ser bendecidos. No hay que temer nada, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero si creemos y confiamos en Cristo Jesús, Cristo nos puede salvar. Dios nos acepta como hijos. Nacemos de nuevo a una vida santa y recta. O sea, si creemos y confiamos en Cristo, nos puede salvar y Dios nos acepta como hijos. Nacemos de nuevo a una vida santa y recta, porque esto es su voluntad. Por eso dice, justificados, declarados justos e inocentes, declarados puros, declarados lavados por la sangre del Cordero de Dios, por medio de la confianza en Jesucristo. Por medio de esa confianza que usted tuvo, porque nosotros jamás hemos visto al Señor, no hemos visto ese sacrificio en la cruz del Calvario, simplemente nosotros hemos leído o alguien nos predicó y hemos creído en esa promesa. ¿Y saben qué? Al momento en que Dios nos declara justos e inocentes, ¿qué pasa? Nacemos de nuevo. ¿Cómo que nacemos de nuevo? Sí, nacemos de nuevo a una vida nueva, a una vida correcta. Imagínate, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. 3, cuerpo, alma y espíritu. Cuando pecó, dice la Biblia, Dios le dijo, si tú pecas, el día que tú peques, te vas a morir. No vas a vivir. Y el hombre acarreó esa consecuencia. El hombre murió ese día espiritualmente. O sea, su conexión con Dios se fue a la ruina. Quedó con dos. El hombre vivió con su alma y con su cuerpo. Y como dice la Biblia, que el pecado entró en el hombre por la desobediencia. ¿Qué pasó? Esa alma vino a ser una alma caída, una alma corrompida, una alma contaminada. Y esa alma es la que dirigía a ese cuerpo. Es por eso que el hombre es corrupto. Es por eso que el hombre se ha reproducido, ha tenido hijos, ha tenido hijas, pero han nacido sin vida espiritual. Es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Ese día, como le dijo Dios, el día que tú pecas, el día que tú me desobedeces, ese día te vas a morir. Ese día se abrió una brecha entre Dios y los hombres. Ese día la comunión entre Dios con el hombre se rompió, se cortó por causa del pecado. Por causa del pecado. Porque Dios es espíritu y necesitamos tener una vida espiritual para conectarnos con Él. Si no, no hay una conexión. La conexión estaba cortada. Es por eso que vamos a leer la Biblia. Juan 3:1. Busque. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién? Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él.
Respondió Jesús y le dijo, o sea, Jesús no le dejó que Nicodemo lo halague y le diga, uy, tú eres un enviado de Dios. Jesús fue al grano. Jesús fue y le explicó su condición de Nicodemo. Porque aunque Nicodemo era un maestro, Nicodemo vivía por las obras. Nicodemo vivía diciendo, voy a ser salvado por lo bueno que yo haga, no por la fe en Dios, como fue salvado Abraham, Isaac y todos los demás. Ellos creían que por lo bueno que ellos hacían, se merecían la salvación. Por eso que le dijo, Nicodemo, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo estaba perdido. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús le dijo, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si uno no nace de nuevo en su vida espiritual y lo cumple mostrando a todo el mundo que fue salvado, que fue redimido a través del bautismo, no puede entrar al reino de Dios. Esto le dijo. No puede entrar al reino de Dios. Porque Pablo en 1 Corintios dice que este cuerpo y que la sangre no pueden heredar la vida eterna. Es por eso que seremos transformados a un nuevo cuerpo. Si usted nació de nuevo, cuando se arrepintió de sus pecados, si fue justificado, pues tuvo que nacer de nuevo. Si usted nació de nuevo, ya tiene una vida espiritual. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro de usted y usted es un templo de Dios. Solamente faltaría redimir nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo caído, nuestra alma que nos guía, que nos llevaba a todo tipo de pecados. Es por eso que dice la Biblia que seremos transformados a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo que no puede pecar, porque este cuerpo aún puede pecar. Esa va a ser la redención, o podríamos decirlo, de nuestro cuerpo, porque ya nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso le dijo, te aseguro que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. A ver, todos hemos nacido de nuestras mamás. Todos. ¿O hay algún extraterrestre que bajó del cielo? No creo. Todos hemos nacido de una madre, porque se unieron los dos, papá y mamá, y hemos nacido nosotros. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu, dice. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, estos fueron llamados hijos de Dios, que no fueron concebidos por voluntad humana, sino por voluntad ¿de quién? De Dios. Del Espíritu de Dios, quien hizo esa obra preciosa en nosotros. Nos renació, nos hizo nacer de nuevo. Y ahora tenemos una vida espiritual. Es por eso que usted no puede estar un día sin orar a Dios. No puede estar un día sin recordar la palabra de Dios, sin leer la palabra de Dios.
Es por eso que usted practica lo que Dios te dice. Es por eso que usted, cuando comete algún pecado, se duele y te sientes mal. Y sientes adentro una tristeza y dices: Señor, perdóname. Es por eso que cuando uno no hace la obra de Dios, se siente mal y dice: estoy en falta delante de Dios, porque tienes vida espiritual. Yo les pregunto a ustedes, ¿un muerto siente o no siente? No siente nada porque está muerto. Y si alguien está muerto espiritual, no siente nada, no siente ganas de orar, no siente ganas de leer la Biblia, mucho menos de venir a la iglesia y mucho menos de hacer la obra de Dios, porque está muerto espiritual. Pero un vivo busca hacer lo que Dios le mandó, busca alimentarse de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios, es alimento para nuestra alma y refrigerio para nuestros huesos. Que es el maná del cielo. Esa es la Biblia. Amén. Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que la Biblia nos guía hacia la salvación de nuestras almas. Es por eso que necesitábamos tener una vida espiritual. No te sorprendas, le dice, si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, a veces estando en la peor situación que tú estás. Quizás no tenías nada, quizás estabas con una enfermedad. Muchos en su agonía de muerte, ahí nacieron de nuevo. Muchos estando en el hospital allí, sufriendo con un cáncer que ya los tenían, pero para morir. Alguien vino y les predicó y ellos creyeron y dijeron: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón, Señor. Ahí nacieron de nuevo y se murieron y se fueron con Cristo. Porque necesitaban nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. O sea, el nacer de nuevo puede ser en cualquier lugar. Puede ser en cualquier parte. No solamente en la iglesia, aunque en la iglesia muchos nacen de nuevo. Porque aquí se predica y se arrepiente la gente. Pero a veces nacen de nuevo gente, como les digo, en una peor situación. Donde solo Dios trata con ellos. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor fuerte, con alegría, con devoción. Gloria al Señor. Entonces entendemos que solo Dios puede hacernos justos e inocentes. No como el publicano que se justificó a sí mismo, no fue justificado por Dios. Es como un malhechor, ladrón, asesino, que dice: soy inocente. Pero las evidencias lo culpan. Y el juez dice: eres culpable. Pero cuando uno se arrepiente de sus pecados, Dios nos declara justos e inocentes. Solo Dios. Y nacidos de nuevo, solo Dios, a través de Jesucristo. Por cuanto creemos en su sacrificio y seguimos sus huellas, o sea, seguimos sus pasos, seguimos su ejemplo de vida. Ya no somos injustos, desamparados, sin esperanza, sin Dios, sino que somos linaje escogido, nación santa, vivos para Dios, santos de Dios. Ya no somos personas, cualquier persona, no. Porque si usted se arrepintió, ya es parte de la iglesia de Dios, parte de la grey de Dios, parte de los que irán al cielo. Es mejor que ir en un viaje por todo el mundo, por los mejores hoteles, por los mejores lugares, por los lugares más bellos del mundo. Es mejor, porque si usted se arrepintió, fue justificado y nació de nuevo, usted tiene su boleto para ir al cielo. Imagínate,
¿No les da emoción eso? ¿Usted no se emociona por eso? ¿Sí o no? Ay, hermanos, qué emocionados les veo. Hay un aplauso al Señor, alégrese, porque esto, amados hermanos, este privilegio no es para todos. No todos lo aceptan, no todos creen, pero es un privilegio que Dios lo da a aquellos que aceptan. Por eso que no somos más injustos, somos justos por Cristo Jesús. Somos santos por Cristo Jesús. Pedro 2:9, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué le dice? Ustedes son linaje escogido. Por eso que siempre les he dicho, la iglesia, los hijos de Dios son lo más rescatable de este mundo. Son lo mejor de este mundo. Si la iglesia se va, queda en completa oscuridad el mundo. La iglesia es lo más rescatable de este mundo. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se acuerdan que les decía que cuando uno se arrepiente de sus pecados, Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz? Ahí está. Nos llamó del reino de las tinieblas a su luz, ¿qué? A su luz admirable. O sea, a una vida nueva, a una vida diferente. En un lenguaje sencillo dice esto: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Qué privilegio más grande. Son sacerdotes al servicio del Rey. Por eso que en Apocalipsis dice que aquellos que siendo salvados hicieron la obra de Dios con amor, con fuerza, en el lugar que les tocara, lo hicieron de todo su corazón. Estos van a reinar juntamente con Cristo. Y no habla especialmente de pastores, habla de gente que pone todo su empeño en hacer la obra de Dios. Se está ganando coronas allá arriba. Se está atesorando muchas coronas de premiación. Y dice, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cómo? Dios los sacó de la oscuridad del pecado. ¿De dónde Dios los sacó? De la oscuridad del pecado. Y nos hizo entrar en su luz. Nos hizo conocer la paz. El día que usted se arrepintió, experimentó una paz inexplicable, inigualable. Una paz que no se disipa, que no se desaparece. Una paz que siempre está en nuestros corazones. Él nos hizo conocer su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho con ustedes. Hermanos, anunciemos que la vida de cristianos es una vida maravillosa. Es una vida con propósito. Es una vida que, como dicen algunos, ay, son bien aburridos. Hay gente que te pregunta y te dice, ay, ¿no te aburres en la iglesia? ¿No te aburres ahí alabando, aplaudiendo, orando? ¿No te cansas? Y muchos se avergüenzan y dicen, no, se avergüenzan. ¿Por qué usted no le dice, a ver tú que te vas a tu fiesta ahí a emborracharte, ¿te aburres? No, no me aburro, entonces yo tampoco me aburro yendo a la iglesia. Responda como Cristo nos enseñó. Cristo enseñó a que muchas veces respondamos con las mismas preguntas. A veces las preguntas son tentadoras, o a veces las preguntas o tratan de burlarse de ti porque eres un cristiano. Pero usted tiene que usar sabiduría de Dios para que aquella gente que quiere burlarse, pues, de su propia medicina sea sobre ellos, ¿verdad? Luego dice, para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ojo que no dice tenemos la paz de Dios. Esto viene
Del resultado de tener paz con Dios, tenemos la paz de Dios. Después de tener paz con Dios, obtenemos la paz de Dios. A ver si me entienden. Paz con Dios significa amistad con Dios. Significa comunión con Dios. ¿Se acuerdan que les dije que el día que le dijo a Adán Dios, si pecas, te mueres espiritualmente? Se perdió la comunión, ¿sí o no? Ahora, después de haber sido justificado, después de haber sido declarado inocente, declarado justo, de haber nacido de nuevo, ahora está nuevamente en comunión con Dios. Ahora está nuevamente en amistad con Dios. Porque escuchen, antes de ser justificados, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, han hecho una división, una abertura entre vosotros y vuestro Dios. A ver, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por tanto, éramos enemigos de Dios, porque practicábamos todos los días el pecado. Pecado, pecado, pecado y más pecado. Dios decía, arrepiéntanse, arrepiéntase, entréguese, crean en Cristo, se van a ir al infierno, arrepiéntese. Y el hombre seguía pecando, pecando, pecando. O sea, iban en contra de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y por causa de nuestros pecados había una división. Habíamos hecho que el rostro de Dios se esconda y no los escuchan más. Es por eso que Dios no los escucha. Aquella gente que en medio del terremoto se arrodilla, levanta sus manos, Señor, aplaca tu ira, quién sabe qué. Y si no le escucha a Dios, dice Santa María, San Martín y no sé qué más. A esos Dios no les escucha. ¿Por causa de qué? Porque sus pecados se ponen como un muro gigantesco y no los puede escuchar Dios. ¿Pero a quiénes Dios escucha? A aquellos que reconocen que son pecadores. Aquellos que dicen, Señor, perdóname, he pecado contra ti, ten misericordia de mí. ¿Y qué hace Dios? Dios los declara, ¿qué? Justos e inocentes. Nacen de nuevo y ahora vuelven a la comunión con Dios. Tienen paz con Dios. Después de tener la paz con Dios, ahora sí, se cumple lo que Cristo dijo. Mi paz les dejo y mi paz les doy. No como el mundo lo da. No esa paz del mundo que es pasajera. A ver, tienes 2,000 soles, 3,000 soles a la mano y te sientes muy feliz porque estás asegurado, tienes dinero. Llegas a tu casa, te robaron. Esa es la paz del mundo, que por un momento está allí, pero la paz de Dios no. La paz de Dios está en nuestro corazón y por más momentos duros que pasemos, estaremos siempre gozosos en Dios. Es por eso que al ser justificados de ser enemigos, pasamos a ser amigos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. ¿A través de quién? A través del puente, podemos decir. A través de Jesucristo. Nadie más, hermanos. A través de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice esto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué dice para los justificados? Límpiese cada día, practiquen lo bueno, perfeccionen la santidad y respeten a Dios. Obedezcan a Dios. Si hemos sido justificados y salvados, debemos andar en obediencia a Dios y vivir para Dios. Vivir para Dios. Yo quiero que me acompañen al libro de Efesios 2:19. A ver, ahí terminamos. Efesios 2:19.
Alabado sea Dios. Diga: Cristo vive. Gloria al Señor. Está después de Gálatas. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Santo es el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 19. Diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. Aleluya. 2:19 dice la bendita palabra del Señor. Leemos: alabado sea Cristo. Diga: gloria a Dios. Santo es el Señor. Leemos la palabra de Dios. Dice: así que no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo dice? ¿Somos qué? Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Eso significa, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu. O sea, Dios nos hizo nacer por el mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Y podemos acercarnos a Dios, el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y tenemos todos los derechos. Ahora somos de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo los principal piedra del ángulo y Jesucristo el Santo Creador. Esto hemos leído en Efesios capítulo 2, versículo 19. Leemos en el 4:22 del mismo Efesios 4:22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Esto los dice a los que están justificados, a los que están salvados, a los que están redimidos, a los que nacieron de nuevo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? A ver, lean conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. En un lenguaje sencillo dice de esta manera: los deseos engañosos. En un lenguaje sencillo dice de esta manera: por eso ya no vivan más ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Versículo 23. ¿Qué dice? Sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, llenen su mente con la palabra de Dios. Hay gente que dice: yo tengo malos pensamientos. Llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, y ser como Cristo fue. O sea, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos muerto a nuestros pecados y debemos ser honestos. Debemos nosotros ser santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha salvado. 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad,
cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso significa, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. O sea, de tu boca ya no debe salir más mentiras. Usted tiene que esforzarse a no pecar más mintiendo. Si antes mentías, ahora ya no mienta más. Luego dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si ustedes se enojan, no permitan que eso los haga pecar. ¿Qué significa eso? Que guardes rencores. Que entre nosotros podemos quizás un momento tener una discusión. Ay, hermano, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Podemos tener una discusión, pero que esa discusión no nos haga pecar. O sea, no guardemos rencores, sino al momento decir, hermano, perdóname. Cometí este pecado contra ti y te pido perdón. El enojo no debe durarles todo el día. Eso significa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el enojo no debe durarles todo el día. Por lo mucho, 1 hora. Un momento. Se airaron, intercambiaron palabras, pero que quede allí. Que no se queden allí y pase el día, pasen los días, porque acuérdese, va a haber resentimiento en el corazón y eso es ensuciar nuestro corazón. Eso es desagradar a Dios. Por eso dice, aírense, pero no pequen. Si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no les dure todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Eso significa, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa? Ni debemos darle al diablo oportunidad de tentarnos. O sea, cuando quizás en un momento intercambiemos palabras, nos airamos, discutimos, pero no debemos dejarlo pasar. Porque ¿saben qué? Porque si lo dejamos pasar, esa persona ofendida va a ir y va a empezar a decir, el hermano fulano de tal me dijo esto, me dijo el otro. Y empiezan a sembrar cizaña. Empiezan a murmurar de uno. Empiezan el diablo a tomar ventaja. Empieza el diablo a tentarle a que debe seguir murmurando. A que debe incluso vengarse. Es que llega ese momento. Pero es por eso que el cristiano debe decir, no, yo voy a ir y le voy a pedir perdón. Hermano, el otro día discutí, o hace ratito discutí contigo, perdóname, fue mi culpa. Aunque no sea tu culpa y digas, es que no es mi culpa, no, anda y pídele perdón. A eso nos enseñó Cristo y debemos hacerlo. 28. Y el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos lo bueno, lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las demás personas necesitadas. Si usted vendía algo y antes robaba en el peso, ya no robe más. Porque Dios nos declaró justos e inocentes. Porque Dios nos limpió, nos lavó y nosotros debemos mostrar y no mancharnos más cometiendo pecados. 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, no digan malas palabras. Ay, que ese es un fulano de tal. No, olvídate de las malas palabras. Domina tu lengua. Al contrario, digan siempre cosas buenas. O sea, bendícelo. Aquel que habla mal de ti, bendícelo. Habla bien de él.
Y dice, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Eso significa que cuando estás en momentos difíciles, no vengas y te quejes. Ay, es que estoy pasando una lucha, me duele, estoy sufriendo, creo que ya me voy de la iglesia. ¿Saben qué estás sembrando en el que te está escuchando? Desánimo. Estás desanimando a todo el mundo. Más bien diga, esta lucha, esta dificultad va a pasar. Dios es mi fortaleza y vamos a seguir adelante, hermano. Eso es sembrar, ¿qué? Aliento en la vida de aquel que está espiritualmente quizás quebrantado. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, si nosotros cometemos algún pecado y no pedimos perdón a Dios, no pedimos perdón al que ofendimos, escuchen, el Espíritu de Dios se va a entristecer. Se va a poner triste. Es por eso que hay gente que no tiene ganas de nada. Está ahí desencajado, está ahí triste, amargado. ¿Por qué? Porque ha contristado el Espíritu de Dios y no hay más gozo en su corazón. Ha puesto triste el Espíritu de Dios. Por eso dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, porque es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Aquel día del rapto de la iglesia seremos liberados para siempre del pecado. Hermanos, no pongamos triste al Espíritu de Dios. ¿Sabe cuándo ponemos triste al Espíritu de Dios? Cuando nos amargamos, cuando nos airamos, cuando hablamos mal de los demás, cuando murmuramos, cuando empiezan a salir palabras de nuestra boca malas. Por eso que acordemos que el Espíritu de Dios es nuestra identidad para reconocernos, dice Dios, cuando Él venga a librarnos del pecado. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos en alguna manera a fallar a Dios. Pero siempre estar reconociendo y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En un lenguaje sencillo dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Ay, es que el hermano me ofendió. Deja eso. Te va a carcomer tu corazón. Aparta de ti todo eso. Porque escuchen, el enojo te va a consumir por dentro. Te va a consumir. Por eso que no debes guardarlo, debes desecharlo. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. O sea, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos a los otros. Perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Eso es vivir en comunión. Eso es la vida de alguien que nació de nuevo. Eso es la vida de alguien que fue declarado justo por Dios. Así debe vivir un hombre que es llamado nación santa, que es linaje escogido, que es real sacerdocio. Así debe vivir un hombre que fue justificado por la fe y que ahora tiene paz con Dios. Así como lo hemos descrito. La pregunta es, ¿cuánto estamos viviendo de esta manera? ¿O seguimos enojados? ¿Seguimos gritando a todo el mundo? ¿Seguimos sin controlar nuestra lengua y ofendiendo a todos? ¿Seguimos guardando rencor en nuestro corazón? Tenemos que dejar eso. Y no es que Dios va a venir a ver, hijito, te lo saco, no. Que dice, desechen, quítese, dice, de vosotros toda amargura. Es usted lo que lo tiene que quitar. Y decir, no
no me amargo más con mi hermano. No voy a darme por ofendido. Más bien voy a seguir adelante por la fe en Cristo Jesús. Amén. Apláudele al Señor fuerte, alegre, gozoso. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.